Ok, disculpen el silencio. Lo que pasa es que mi mamá acabó de llegar y yo estaba haciendo algo de dramatización para que no se escuche demasiado el estudio que estoy haciendo. Miren, ya vimos Deuteronomio, ya sabemos claramente que esas cosas que en Apocalipsis 6, 7 y 8 nos dice no nos van a llegar si obedecemos a Dios. Pero hay otra cosa, hay una última cosa, y es que es muy ignorado. Las fieras del campo. ¿Por qué las fieras del campo atacarían? ¿Por qué? Y que por cierto, no nada más atacan físicamente. Las fieras del campo pueden atacar de muchas formas diferentes. Es decir, una fiera del campo puede atacarte hasta a veces hasta psicológicamente. Digamos, por ejemplo, que tú tienes un perro que tú sabes que él es leal, pero tú te enfocas en un trabajo y tú estás muy enfocado en tu trabajo. Y el perro, al ver que tú vas demasiado rápido en el trabajo y al ver que tú estás desembocándote en el trabajo y al ver que tú te afanas demasiado por el trabajo, entonces el perro comienza a advertirte, comienza a ladrar y a estar ahí atrás de ti, y no te deja tranquilo. Y adivinen qué hacen algunas personas. Lo trancan, lo ponen con cadenas, etcétera, y el perro se vuelve peor todavía. Entonces comienza el perro ahí que ladra a cada rato, que hay que darle alimento, pero el alimento tampoco le satisface. Las fieras lo que necesitan es libertad, pero ellas están contentas, algunas, porque hay algunas que son como los niños necios y los hombres necios, o los hombres cristianos y los hombres impíos. Pero en fin, algunas bestias están contentas es si tú estás armonizando con la naturaleza de la manera correcta, es decir, no estás precipitándote. Les voy a buscar el versículo que dice eso clarito. Voy a pausar el video otra vez. Eso está en Deuteronomio. Incluso yo recuerdo el verso como dice. Dice, yo les entregaré todas estas tierras a ustedes. Jesús le dijo así, Dios le dijo al pueblo, yo les entregaré todas estas tierras a ustedes, pero será poco a poco para que las fieras del campo no os devoren. En otras palabras, cuando tú vas demasiado rápido en la vida, queriendo a veces alcanzar alguna cosa, la naturaleza se revela contra ti. Eso me pasó, por ejemplo, con mi perrito Charlie. Yo era un niño más inexperto. Y a mí me duele mucho que yo estaba queriendo crear mi empresa. Y yo como sabía mucho para la edad que tenía, yo quería aprovechar el hecho de que yo era muy joven con mucho conocimiento. Entonces yo me concentré mucho, mucho, mucho en hacer lo máximo que pude. Pero yo también le sacaba tiempo a Charlie. Pero Charlie se comenzó a sentir mal por lo que yo les dije a ustedes. Él veía que yo iba volando demasiado y todo era muy rápido. Y Charlie se la pasaba todo el tiempo ladrándome, wow, 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 wow. Y yo decía, pero ¿por qué él está ladrando? No hay nada. Y él ladraba y cuando yo iba, él me miraba, era a mí. A mí era que me estaba mirando. Y yo lo miraba y yo decía, pero yo no estoy haciendo nada, yo estoy trabajando, Charlie. Tranquilo. Y yo volví otra vez a trabajar. Y luego, él, wow, 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 wow. Y por ejemplo, así varios días. Y es que él tenía miedo de que yo dejara hasta, por ejemplo, de dormir o algo así, o que yo dejara de comer, ¿entienden? Y mi pobrecito Charlie, se murió delante de mí caminando así, caminando.
¡pum!, se cayó al frente de mí. Y, y honestamente, eso está en la Biblia. Nosotros nos hacemos daño somos a nosotros mismos. ¿Comprenden? Ahora vamos a volver a... Disculpen, lo que pasa es que yo quería mucho a mi Charlie. En serio, de verdad que sí. Vamos a volver a la iglesia de Esmirna. No tengas miedo, ok, y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, que ya les dije es el jinete y que incluso es sabiduría. Miren, la espada que se le da a ese jinete en particular es la de sabiduría, pero la del tercer jinete es la de la sabiduría para la prudencia. Son dos diferentes. Disculpen. Les voy a decir por qué, miren. El tercer jinete tiene una balanza que pesa el corazón de las personas. El cuarto es una espada que pesa el corazón y la mente de las personas. Es decir, la forma en la que la persona se comunica la honestidad, la integridad, la fidelidad, ¿comprenden? Eso es lo que ve el cuarto jinete y lo que nosotros tenemos que aprender a superar para enfrentar la muerte. Entonces se nos entregue la corona, que incluso va en donde en la cabeza, curiosamente, de la vida. Verso 11. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Ahora les voy a decir algo bien confortante. Aquí dice escuchar al Espíritu. Y si yo les digo a ustedes que yo tuve un encuentro con el espíritu, que no es solamente el Elohim de Wyatt, por cierto, que también, en cierto modo, yo he sido tocado de maneras sorprendentes por sus estudios, pero el mismo espíritu me dejó claro lo que yo les estoy diciendo a ustedes del jinete. Él me dijo, no menosprecies a ninguno de mis hijos, pues son caballeros y espero que tú seas uno. En otras palabras, todos los hijos del Espíritu que entienden lo que Él dice a las iglesias y salgan vencedores, no van a sufrir la segunda muerte, pero van a ser como el primer jinete, no como el cuarto, sino como el primero que sale para vencer. Salió venciendo y para vencer. A nivel histórico ya yo sé, todos sabemos lo que eso quiere decir. No, que en la historia los reyes, algunos, los que se supone que no se iban a convertir, se convirtieron y etcétera. Entonces eso llevó a un progreso en lo que es la cristiandad y la Roma también, etcétera, creció y bla, bla, bla. Eso yo lo sé, que por cierto, la parte histórica la voy a tocar ahora, pero para mí todo lo que les he dicho hasta ahora es más importante, porque siempre yo les he dicho a ustedes que Dios no es un Dios de estar mirando para atrás todo el tiempo. Él mira para atrás, es solamente para ver eh, si hay algo que pueda ayudarle para seguir hacia adelante, pero no para, para nosotros quedarnos atrás. O sea, el pasado pasó
Y es bueno, es muy bueno saberlo, porque como yo les dije a ustedes, nos da firmeza. Es como un edificio. Yo construyo una casa y si la construyo sobre algo concreto, entonces la casa va a permanecer. Así es la historia. La historia del mundo nos ayuda a permanecer porque nos ayuda a poder incluso hasta mantener conversaciones y tener lógica sobre lo que decimos. Pero una persona que no conoce nada de historia casi no tiene ni siquiera una personalidad definida. Ok, aunque no se le note, por cierto, no se le va a notar, porque hay gente que son así, hay gente que casi no conocen de historia y no se le nota. Pero solo ignoren esa parte, solo estoy siendo sincero para que comprendan. Ahora vamos al ámbito histórico. Yo aquí tengo muchas notas, pero las voy a resumir porque ya está tarde y mi mamá me dijo que son las 2 de la madrugada que tengo que dormir. Y es verdad. Entonces, miren, miren lo que pasa. Mi Biblia está aquí, pero yo aquí en la computadora tengo una aplicación que se llama Notion, en donde yo pongo todos los versos y todo organizado con... Pues bien, en Notion está apuntado todo, así que yo no puedo usar la Biblia, sino que voy a usar Notion. Miren, eh, ya yo les dije que la iglesia es mierda significa sufrida. En este tiempo se consideró que los creyentes tuvieron una victoria. ¿Por qué? Porque al haber sido perseguidos, a pesar de haber sido perseguidos, mantenían la fe. Pero las 10 tribulaciones por las que tuvieron que pasar fueron 10 emperadores. El primero de ellos fue Nerón y el último fue Dioclesio. Vamos a buscar el nombre aquí. Diocleciano. Pero si yo tuviera que resumirles a ustedes toda la historia, se las resumiría así, miren. Se los digo porque mi mamá volvió otra vez a llamarme la atención. Y está bien, hasta ahora no está bien hacer videos, créanme, no está bien. Lo que pasa es que en serio, la voz que me habló me quería matar. Eh, Era algo espiritual, pero pasó de verdad. Y entonces yo tengo que subir el video para, para ayudar a las personas que correspondan. Miren, si yo tuviera que resumir el video, perdón, eh, el estudio, esa parte de la iglesia de Esmirna, yo diría lo siguiente. Los romanos y los emperadores tenían guerras y se mantenían constantemente en busca de poder. Ese es lo primero. Lo segundo, que va muy ligado a lo primero, es que ellos necesitaban poder y necesitaban tanto poder como para hacer que los cristianos adoraran también a sus propios dioses. Y sus dioses eran ellos mismos esculpidos. Entonces, los que no hacían eso, ellos los ejecutaban. Por eso hubieron emperadores que mataron muchos cristianos. En el libro El conflicto de los siglos y muchos otros libros se ven
cómo pasaban ese tipo de cosas. Y era verdad. Es lamentable que hayan pasado esas cosas. Mire, yo les voy a hacer un resumen rápido de cada una de las historias. Si mi mamá no me dice que me duerma. De los emperadores y cómo cada uno los persiguió. ¿Por qué yo quiero hacer esto? Para ver si nosotros podemos entender que todo fue por causa de falta de sencillez y sabiduría. En el sentido de que no era que teníamos que adorarlos a ellos, sino que simplemente teníamos que dejar que ellos mismos siguieran con sus propias costumbres, porque ellos se mataban hasta entre ellos mismos. El primer gobernador, miren, lo voy a buscar aquí, fue Nerón. Él fue tan fatal que se cree que él mató a su propia madre, pero yo no voy a hablar de eso. Yo no creo que fue, honestamente yo no creo que fue así, aunque no lo sé. Yo creo, yo creo que fue algo un poco diferente, porque según yo leí la biografía de él, en la biografía de él no me da como ese sentido de que él fue capaz de hacer eso. Incluso eh, se dice que él de vez en cuando era noble, aunque también se le atribuye que supuestamente un incendio que destruyó casi el 70% de la ciudad de Roma fue disque provocado por él, cosa que tampoco se puede asegurar. Algo que pude notar también es que Nerón se compadeció de los pobres. Él habló con el Senado de que quería disminuir el impuesto oculto y ellos le dijeron que él era extremista porque él quería quitarle los impuestos ocultos a los pobres. Pero entonces acordaron en rebajarlo desde un 4.5 a un 2.5, algo así, un 2.5, según estoy viendo acá. Y bueno, y después también, entonces lo que eran los registros tributarios, es decir, las cosas que ya eran como tributos como tal, iban a ser públicas. Así le permitía a las personas tener un mayor control de lo que recibían o de lo que salía de su dinero. Al final hubo una revuelta judía y en ella destruyeron Jerusalén y el pueblo judío se vio bastante maltratado y perjudicado. Eso fue en el tiempo de Nerón, tan solo por la fe que profesaban. Sí, por creer en Jesucristo o por ser judíos como tal, destruyeron Jerusalén y eso. Eh, ya, ya vamos a dejar a Nerón, vamos a dejar a Nerón hasta ahí. Yo tengo más apuntes de él. Vamos ahora con Domiciano. Domiciano fue emperador desde el 14 de octubre del 81 hasta el 96 de septiembre, el 96 del mes de septiembre, y fue de una dinastía llamada Flavia. Las dinastías, ignoren qué es eso es solamente una tontería, porque ellos creaban cosas hasta para, yo creo que hasta para beber agua, tú tenías que formar parte de una dinastía. Yo estoy jugando, pero Pero el punto es que la dinastía es como una especie de grupo aparte eh, que, en el cual tú te unificas y ellos te dan ciertos beneficios. En estos tiempos todavía siguen habiendo cosas así.
Hasta incluso la gente de la calle tiene lo que son las pandillas. Domiciano reinó junto a Tito Flavio Vespasiano, que era su padre. Y bueno, un dato interesante es que a Nerón había nombrado procónsul a, a Tito, es decir, a Domiciano. Lo que pasa es que los dos se llamaban Tito, los dos hermanos, Tito Flavio y Tito Domiciano. También ahora hablando sobre lo religioso, hubo un estallido de la primera guerra judeo-romana en la primera Judea. El emperador designó a Vespasiano de los ejércitos allí estacionados. Al finalizar la formación, Tito se unió a su padre y se dirigió directamente 3 legiones durante la campaña. En el tiempo de Tito Domiciano hubieron muchas guerras. Y bueno, ya para resumir, fue asesinado el 18 de septiembre a consecuencia de una conspiración palaciega, según dice Wikipedia. Y incluso fue asesinado mientras él leía la carta que decía que él había sido expulsado. O sea, fue como que él leyó una carta que decía, mira, ya no vas a ser gobernador, y mientras él la leía, ahí mismo lo mataron. Así de implacables fueron los romanos. Por eso es que yo le digo a ustedes que nosotros los adventistas o los cristianos no deberíamos de enfocarnos en llamar la atención. Claro, hay que hablar de Jesús y etcétera, pero no llamar la atención. Nosotros lo que tenemos que hacer es actuar con sabiduría, porque ellos mismos, con su idolatría, que los lleva a una arrogancia hasta el mismo cielo, como dice Proverbios, ellos mismos terminan matándose. Ok, miren, ya vimos entonces a esos dos. Vimos a Nerón y vimos a Domiciano. Ahora bien, ¿qué sucede? Yo no nada más quiero hablar sobre ellos y ya. Ah, mira, pasaron ellos. Yo voy a hacer un resumen de cada uno de ellos y luego yo les voy a decir a ustedes qué versos son buenos entender para hacer frente a situaciones como los que ellos ponían. Sí, porque ellos todos prácticamente sin querer eran ignorantes en el nombre de Jesús. Sí, eran ignorantes. Mira, le voy a decir por qué yo lo digo. Miren, déjenme buscarlo aquí para decirlo claramente. Bueno, le voy a decir acá. Miren, ellos eran autócratas, déspotas, les faltaba conocer lo que era la paz y la ayuda, no conocían lo que era la sabia honestidad, olvidaban lo que era la sensatez, no sabían lo que, habían algunos de ellos, dos, hay un emperador que se llama Cayo y otro que se llamó, creo que Valeriano, no sé, que les faltó lo que era la autonomía. También ellos, incluso algunos de ellos hicieron blasfemia. El Diocleciano se puso a sí mismo un nombre de Dios y eso es blasfemia. También hicieron corrupción
y le faltó la valentía verdadera. Ellos algunos solamente aparentaban que eran valientes, pero ellos no eran valientes para nada. Y también les faltó lo más importante, las dos cosas más importantes, el amor y la prudencia. Incluso el que más yo, por ejemplo, me identifico con ellos, porque yo me identifico a veces hasta con el más malo, porque yo digo, déjame yo identificarme para entonces yo aprender cómo él piensa y entonces no hacer lo que él hace. ¿Con cuál es el que yo más me identificaba? Marco Aurelio. ¿Y qué pasó con él? Ese señor fue tan extrañamente, em, ¿cómo se diría? Insensato, que tuvo 13 hijos y de los 13 hijos solamente 4 sobrevivieron. Y los 4 sobrevivieron por la gracia de Dios. ¿Entienden? Ahora vamos a entender, a seguir leyendo sobre la historia otro poquito. Ahora vamos con Trayán. Trayán fue un emperador desde el 98 hasta el 117. Él estuvo en la dinastía Antonina, que fue la misma dinastía que trajo más adelante algo que vamos a ver. Trayán es recordado como un exitoso soldado porque hizo una gran expansión militar romana y también fue filántropo. En el año 89, eh, Trayán, junto con Domiciano, eh, estuvieron en lo que era la revuelta del Rin, y ahí mismo fue donde murió también Domiciano. También Trayán fue administrador civil y construyó muchos edificios junto a su primo, creo que era, y también incluso hizo un mercado llamado Mercado de Trayano y la Columna de Trayano. También aquí dice claramente que gobernó en Dacia, y yo estuve investigando qué era Dacia, y Dacia es una antigua región de Europa. Él fue gobernador de Dacia porque pudo vencer, tuvo triunfo contra el reino de Dacia. Entonces, luego de que él triunfó, quedó como gobernador. Eh, entonces, ya ahora vamos a ver qué pasó con los cristianos, qué pasó con nosotros y con Trayán. Bueno, Trayán, al igual que todos los otros emperadores, atacó a los judíos en Egipto, Chipre, Cirene, Judea y Mesopotamia, en todos esos sitios. Pero no necesariamente, perdón, no, él no fue a todos esos sitios. Lo que pasa es que los judíos estaban en todos esos sitios. Y Trayán se unió a la revuelta que habían hecho los judíos. Entonces aquí dice que más tarde Trayán cayó enfermo y emprendió el viaje de vuelta hacia Italia. Su salud declinó en la primavera y el verano de 117, y para cuando llegó a Selinus de Cilicia, que más adelante se llamó Traianópolis, murió repentinamente de edema a inicios de agosto.
¿Qué es edema? Edema es cuando se te, se te hinchan los pies o los codos. ¿Por qué se causa la enfermedad? No me puse a investigar mucho, honestamente. Entonces, ¿qué podemos aprender de Trajan? Miren, Trajan, según incluso lo que pudimos leer acá, era un tanto descuidado para lo que era la paz. Ujú. Asimismo, era descuidado para lo que era la paz. Porque incluso cuando él volvió de Italia, digo, cuando él volvió para Italia, él volvió porque ya no, o sea, porque estaba enfermo. Pero la realidad es que si fuera por él, él hubiera seguido guerreando por ahí. ¿Entienden? Él no conocía lo que era la paz. Y les voy a decir un secreto, la paz no es nada más yo tener paz. La paz también es aprender a dar paz a otro. Si yo le quito la paz a otro, automáticamente yo me quito mi paz. En mi corazón no hay paz si yo vivo matando a otra gente. Eso creo que es lógico, ¿verdad? Yo nunca he matado a nadie, pero creo que tiene sentido. Y él no tenía ese concepto muy claro, honestamente. Y bueno, vamos ahora con Marco Aurelio. Marco Aurelio, lo primerito que se puede, que se puede destacar de Marco Aurelio es que él, gracias a Dios, eh, era un tanto compasivo y él incluso gobernó junto a uno que se llamaba Lucio Helio. Yo creo que era Helio, ¿no? ¿No es? Helio Vero, ajá, Helio Vero. Y después le pusieron Lucio Vero. Entonces, Lucio Vero y Marco Aurelio gobernaron juntos un tiempo. Y en las guerras, Marco Aurelio mandaba a Lucio Vero a que hiciera las guerras. Marco Aurelio era pacífico, más o menos. Y a pesar de eso, hubieron incluso muchos conflictos, pero aún así él se mantuvo bien de pie. Por eso es que Marco Aurelio fue considerado entre los 5 buenos emperadores, los últimos 5 buenos emperadores de Roma. Pero les voy a decir un secreto. Hay algo que yo leí que a mí no me gustó de Marco Aurelio, pero ojalá haya pasado a la historia. Y es que lo mandaron a él a preguntar si debía, que qué debía hacer con los cristianos. Y él dijo que que debían de castigar a los que no renegaran su fe. Y bueno, cuando yo leí eso, yo lloré honestamente. Yo soy sensible con algunas personas cuando yo veo que se esfuerzan mucho. Por ejemplo, digamos que se muera y que nunca pase. Digamos que se muera Joel Flores o hasta el mismo Pastor Bullón. Si se mueren uno de ellos dos, yo lloro, literal. Y yo que ni los he visto en persona, yo lloro. ¿Entienden? Entonces así más o menos me pasó con Marco Aurelio cuando yo vi que él hizo eso, que él mandó esa carta. Yo dije, ¿cómo alguien va a hacer algo tan malo? O sea, va a castigar a los pobres cristianos. Él no parece ser así. Yo comencé a decir eso en mi mente, de verdad que sí. Entonces, a ver, em, también Marco Aurelio contrajo matrimonio con Faustina la Menor, que por cierto, ella me recuerda a Adriana, la amaba muchísimo y yo a Adriana,
yo la amo tanto, Adriana, que yo ya no voy ni a tener otra pareja. En la provincia de Asia, un revitalizado imperio parto renovó el asalto a las posesiones imperiales. Ok, aquí estoy leyendo, pero yo no sé ni siquiera lo que estoy leyendo. Eh, ya, miren, para resumírselo. Lo que pasa es que en la provincia de Asia, lo que pasa es que en los momentos de Marco Aurelio hubo muchos conflictos con Asia. Entonces, en la provincia de Asia hubo una revitalización del Imperio Parto. El Imperio Parto era simplemente un imperio parecido al Imperio Romano. La diferencia es que ellos tenían culturas distintas, como por ejemplo la cultura helenista, perdón, y la cultura persa. La cultura helenista, si quieren pueden buscarla, y la persa también, eso es fácil de entender. Y créanme, yo era malo para historia, pero ahora yo estoy que ni me conozco. Pero en fin, eh, entonces hubo una revitalización en Asia. Entonces, ¿qué pasó? Marco Aurelio mandó a Vero a que fuera allá y tuviera una batalla con ellos para arreglar esa revuelta, ese problema que sucedía en Asia. Y bueno, tuvo éxito, ganaron, pero el éxito se lo llevó el subordinado de Lucio Vero. Al parecer, Lucio Vero era una persona con un espíritu demasiado down, en el sentido de que él sabía mandar, pero al momento de decir yo fui que hice tal cosa, él parece que no le preocupaba mucho. Y entonces el que se llevó el mérito fue uno de sus subordinados que se llamaba Cayo Avidio Casio. Y eso fue, honestamente, cuando yo leí eso a mí no me gustó mucho, pero eso hasta a mí me pasaba antes. Ahora es que yo estoy aprendiendo a no dejarme eh, como poner por debajito así demasiado, eso es malo. Luego, cuando Vero volvió de la guerra, él contrajo algo que se llamó plaga antonina y entonces ahí lamentablemente también se enfermó Marco Aurelio y muchas otras personas y Vero fue el primero en morir y etcétera, etcétera, etcétera. Pero les voy a decir un secreto. Antes de que esa plaga llegara, la carta que yo les dije a ustedes que Marco Aurelio mandó diciendo que castigaran a los cristianos fue antes. Eh, y wow, ¿cómo les digo? La sabiduría es lo que nos libra de las plagas y de las y no la sabiduría, no la sabiduría mala, no es la sabiduría para estrategia, es la sabiduría que busca al Señor nuestro Dios en primer lugar, que le teme, que va a la iglesia, que ama a su hermano, que cuida a su prójimo, que que dice la verdad, porque Dios abomina el labio mentiroso y que practica la justicia. ¿Entienden? Hay un proverbio que dice así, el rey que practica la justicia afirma su trono. Así mismo dice. Entonces luego ellos dos murieron lamentablemente. Marco Aurelio realmente fue considerado un pacificador. Incluso hay dos estatuas de él que gracias a Dios no son tanto como idolatría, sino más bien como en un caballo. A mí me gusta esa estatua, se ve bien bonita, la verdad. También tenemos a Séptimo Severo, ay, es el que yo más detesto. Que por cierto, hay un rumor por ahí, dice que Jesús fue hijo de un supuesto adulterio de un militar romano, bla, bla, bla. Eso es mentira en el nombre del Señor Jesucristo.
Dios fue quien creó a Jesucristo como un hombre en el vientre de María. Listo. Si quieren más explicaciones, búsquense un manual de cómo hacer un carro, haga el carro y métalo en el garaje. Cuando lo vaya a usar, sáquelo del garaje. Listo. Séptimo Severo fue emperador del Imperio Romano desde el 193 hasta el 211. Fue el primer emperador romano de origen norteamericano, bla, 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 y de la dinastía de los, norteafricano, y de la dinastía de los Severos. Solamente voy a destacar las cosas importantes. En el tiempo en el que Severo estuvo presente, hubo una persecución increíble a la que fueron sometidos cristianos durante el Imperio Romano. Severo se limitó a permitir que se siguiera poniendo en práctica la política establecida desde hacía ya tiempo, lo que significa que las autoridades romanas no buscaban intencionalmente a los cristianos, pero cuando se sabía que uno era cristiano, entonces tenía que maldecir a Jesús y hacer una ofrenda a los dioses romanos, o si no, iba a ser ejecutado. En la biografía de Severo fue que me salió eso, pero dice que eso pasaba en todos. Entonces, todos esos emperadores sorprendentemente fueron usados, poseídos por el enemigo, lamentablemente. Lamentablemente. Unos más que otros, pero todos lo fueron. Aquí dice que cayeron muchos mártires en Alejandría y no menos crueles fueron las persecuciones que tuvieron lugar en África, que perecieron comenzar en 197 y 198. Y también, wow, mártires en Madaura. De forma general se puede decir que la posición de los cristianos durante el reinado de Severo fue la misma de los bajos de los emperadores antoninos. Es decir, cuando los emperadores antoninos estaban presentes, los cristianos tenían que salir corriendo. Y tiene sentido, porque de ahí fue que vino eso, que yo no sé si ustedes saben, pero entre los parientes, la descendencia, la generación de los antoninos, está uno que era Callao o algo así, Callao, que tenía un hermano que se llamaba Gesto, y ellos dos gobernaban juntos, pero Callao tenía como envidia de Gesto, pero incluso Gesto casi ni siquiera le prestaba atención a las cosas del gobierno. Pero adivinen qué, Callao habló con la madre, dice que iban a reconciliarse y mató a su hermano Gesto. No tenían escrúpulos esas personas, de verdad que no. Miren, para yo no seguir, porque llevo por 44 minutos, voy a ir ahora a los versículos, porque ya eso es lo más importante. Maximiliano fue una copia, una mala copia, malísima copia de Marco Aurelio. Y lo único bueno es que lo describen como un amigo digno de confianza, aunque un tanto maleducado y competente militar. Era un hombre inculto, mucho más inclinado a la acción que al pensamiento. Ese era Maximiliano. Decio, les dije, vamos a ir a los versículos. Bueno,
perdón, otra vez, vamos a ver algo importante de Decio. Miren, los sentimientos anticristianos llevaron a la cacería de los fieles a Cartago y Alejandría. La Iglesia cristiana, sin embargo, nunca olvidó el reinado de Decio, a quien motejaron como ese feroz tirano. En otras palabras, Decio mató muchísimos cristianos. Y Diocleciano fue el primerito que sorprendentemente comenzó con la profecía que nosotros los adventistas sabemos. Él, miren lo que dijo. Él argumentaba que bastaría con prohibir a los cristianos trabajar como funcionarios o en el ejército para recuperar el favor de los dioses. Pero Galerio quería ir más allá y defendía la exterminación. Los dos hombres acudieron a pedir consejo al oráculo de Apolo en Dídima, el cual contestó: los justos sobre la tierra dificultaban la habilidad de Apolo de aconsejar. Oigan qué estupidez. Oigan qué estupidez. Un supuesto dios llamado disque Apolos dizque que los justos sobre la tierra le dificultaban a disque contestar. ¿Cómo así? Pues entonces, ¿qué es lo que ustedes buscan? ¿Justicia o injusticia? Claramente injusticia. Eran tan tontos. Y yo me protejo en el nombre del Señor Jesucristo, que buscaban injusticia y supuestamente eran gobernadores. Entonces yo no comprendo eso. Pero si yo voy a gobernar un lugar, lo que primero que yo tengo que buscar es justicia, no injusticia. Eh, revisando a ver si hay más versículos. Miren, aquí los versículos los vamos a buscar rápido en internet. Yo los tengo aquí y los voy a buscar rápido en internet. El primero que vamos a buscar es Mateo 4. Miren, yo les voy a poner a ustedes con este video van a tener una vacuna contra el cuarto jinete y la iglesia del sufrimiento. Porque va a haber una etapa en la que nosotros vamos a volver a pasar por el sufrimiento. Ahora mismo estamos en la Odisea, más o menos, ¿ah? Pero hay países que están en la iglesia de Esmirna. Perú está, para mí, cuando yo fui a Perú, están en la iglesia de Esmirna, igualitos. Ellos están más o menos bien y son ricos, pero están sufriendo, ¿entienden? Incluso Adriana misma, Dios mío, esa muchacha es increíble. Ella me dijo eso, y es verdad, ella me lo decía, que ellos eran ricos, pero no lo aprovechaban. Que vamos a ir, Mateo 4. A ver, eh, aquí habla sobre la tentación de Jesús. No voy a explicar por qué. Voy a ir explicando conforme vaya leyendo. Entonces Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bien, vamos a hacer una pausa rápida aquí. Miren, hay un libro que escribió, no sé si, déjame buscar quién fue que lo escribió. La carrera de las ratas se llama. Ajá, la carrera de las ratas. A ver quién fue que lo escribió. Ujú. Sí, yo creo que fue Robert Kiyosaki. Sí, Robert Kiyosaki fue que lo escribió.
que no me gustan ninguno de sus libros, aunque mucha gente, pero mucha gente apoya sus libros, a mí no me gustan ninguno. Pero déjame ver, quiero asegurarme que es así, mira, es Robert Kiyosaki, aquí lo acabo de ver. Miren, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Poco a poco, sin darnos cuenta, los libros, los anuncios, los electrodomésticos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor nos incita a creer que adorar a Satanás de alguna manera u otra nos va a dar lo que necesitamos. Miren, por ejemplo, aquí yo tengo una galleta. Estas galletas. Adivinen qué nombre tiene. Fiesta. Y hay en la iglesia católica, hay un mandamiento que dice así, adorarás las fiestas, que no está bien. Está bien que un día tú hagas una fiesta con tus amigos, tú salgas, pero que tú las adores. ¿Van entendiendo lo que les quiero comunicar? La carrera de las ratas también es algo parecido. ¿Por qué? Porque él está usando la psicología. Él está tratando de compararnos con lo que los científicos nos comparan a nosotros cuando hacen sus experimentos para comprobar ciertas cosas. Entonces, en la carrera de las ratas, él supuestamente nos enseña cómo vivir en un mundo en el que todo el mundo está corriendo para obtener el queso. Que también hay otro libro que se llama ¿Quién se ha robado mi queso? Pueden buscarlo. También hay otro libro que dice El rinoceronte, creo que es sobre cómo ahorrar. ¿Entienden? Todo eso. Y esas son formas subconscientes de Satanás introducirse. Y no es que no leamos, no es que no leamos, pero es que tenemos que tenerlo pendiente. Ahora vamos a ver qué dijo Jesús. Él respondió y dijo, verso 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Cuando tú eres una persona que tientas a Dios, tú caes en en esa tentación que Él acaba de darle a Jesús. Muy fácil. De muchas maneras. ¿Eres extremista en la iglesia o no eres extremista en la iglesia, sino que eres extremista en el mundo? ¿Eres arrogante o eres soberbio? ¿Eres altivo o eres ignorante? ¿Eres perezoso o eres, ¿cómo es que se llama esto? Eh, o eres obstinado. No sé si van comprendiendo. Eres una persona que piensa que no necesita la ayuda de nadie, de nada, y que todo lo que haces puede llegar a estar en su lugar por ti mismo y nadie más. Y les voy a decir un secreto. Jesús dejó clarísimo que él nunca estuvo solo. Solamente cuando se murió fue que se separó del Padre, pero él nunca se quedó solo. Y por eso no podemos tentar a Dios y creer que vamos a hacer cosas grandes estando solos. Los gobernadores que querían hacernos daño trabajaban en conjunto, pero en su corazón ellos querían ser deificados para ser adorados por otros. Y por eso ellos pecaron de una manera sorprendente.
Eso se llama adulterio, lo que ellos hicieron. Y a veces uno comete lo mismo cuando uno no se deja ayudar por otros, sino que uno entiende que los otros tienen que ver a uno como que si uno lo puede todo, para que le aplaudan todo el tiempo. Pero eso no es así. Jesús mismo dijo, ¿quién es mayor? ¿El que viene a servir a la mesa o al que le sirven? No es al que le sirven. Entonces yo, dijo Jesús, yo vengo como el que sirve. En otras palabras, el que sirve no es el que espera que lo vengan a rescatar, sino más bien es el que sabe prudentemente escuchar los consejos de Dios y entiende que todo problema tiene la solución adecuada, aun cuando no te guste, aun cuando sea lento o aun cuando sea con un compañero que no te agrade o con varias personas. Y también, obviamente, tienes que reconocer que necesitas a Dios. Y en sus mandos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Ven lo importante de lo que yo acabo de leer? ¿Qué era lo que querían esos romanos? Que le adoraran a ellos. ¿Y qué contestó Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces, ¿qué hizo el diablo? Lo dejó y vinieron ángeles del cielo de nuestro Padre eternal a servir a Jesús. Yo podría acabar el tema ya con esto nada más. Y honestamente, siéndoles sinceros, por amor a mi madre, yo tengo que hacerlo así. Pero les voy a mencionar los otros versos para que ustedes los busquen. Se los voy a dejar de tarea. Miren, yo quiero que ustedes lean Proverbios 17:27, Proverbios 23:12, Santiago 1:9, Santiago 4:11, Proverbios 15:5, Proverbios 10:19, Mateo 7:12, Números 6:24 al 26, Juan 14:27, Juan 3:21, Eclesiastés 10:2, Primera de Corintios 10:12, Eclesiastés 3:1, Marcos 16:15, Juan 3:18, Mateo 24:13, Primera de Timoteo 2:5, Deuteronomio 31:6, Salmos 56:11, Proverbios 4:23, Primera de Juan 4:18. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a orar y vamos a entregar esto en manos de Dios. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, muchas gracias por todo lo que nos has dado. Por favor, te ruego que este video llegue a las personas adecuadas en el momento adecuado y que tú puedas ser exaltado y que esos ídolos que están en Grecia, Europa, todos sean derrumbados en el momento adecuado. Padre, aleja a Satanás de nuestras vidas y cuídanos, por favor. Aléjame de la falsedad, aléjame del dinero cuando me quiera cegar, aléjame del afán de la vida y asimismo a todos aquellos que están escuchándome. Ayúdales a que tu palabra se siembre en sus corazones como tú deseas. En el nombre de Jesús. Amén.